Muy bien, mis queridos hermanos. Hoy el tema de hoy lleva como título, si pudiéramos ponerle un título, ¿no? Sería Volvamos a creerle a Dios. Os lo repito, volvamos a creerle a Dios. Hoy no vamos a tener un texto específico en el cual parta toda la predicación, sino que vamos a estar a lo largo y ancho de la palabra viendo distintos versículos. Así que, sin lugar a dudas, todos y cada uno de ellos los iré leyendo yo, para que los tengan todos claros y no tengan que estar buscando constantemente, pero sí te animaría a que los apuntara, para que luego en la tranquilidad de vuestros hogares podáis leerlos y meditar en ellos. Si ves que no me oyen, me avisa, ¿vale? Si tuviera que decir en esta mañana que abriera vuestra Biblia por algún lugar, diría que la abriera por el libro de Jueces, donde está recogida esa historia que para nosotros, por lo menos para la inmensa mayoría de nosotros, es muy bien conocida, de ese juez que Dios puso en su pueblo de Israel, ese juez muy famoso y conocido por nosotros como el juez, como Gedeón, por el nombre de Gedeón, ¿no? Que encontramos en Jueces 6, 7 y 8. Te animo a que si hace tiempo que no lo lees, si hace tiempo que no ves el relato de este famoso juez en el pueblo de Israel, te animo a que en la tranquilidad de tu hogar lo leas pausadamente y veas la mano de Dios por medio de este juez. Hoy de todas maneras miraremos solo a vista de pájaro el capítulo 6 y 7. 6, 7, 6 y 7. Pero te recomiendo que termines con el 8 en tu casa. Hace una semana, recuerdo, y no sé si el pastor Pepe lo recordará, que íbamos circulando por estas hermosas tierras asturianas, ¿no? Y recuerdo que le hice un comentario. Le comenté lo sorprendente que era para mí en muchas ocasiones ver cómo a los cristianos nos cuesta creerle a Dios. Más, creerle, por ejemplo, lo que dice la palabra del Señor, lo que dice muchas veces respecto a nosotros, que con amor eterno, por ejemplo, nos ha amado, que eres esa niña, ese niño de nuestros ojos, ¿no? Que nos anhela celosamente. Y más, si ese hermano en la fe ha tenido una vida difícil, no ha tenido una vida fácil, ¿no? Quizás a lo largo de su vida tampoco han tenido esa imagen o ese referente paternal, ¿no? Pero sin embargo también me sorprendía, y lo comentaba con él, me sorprendía lo fácil que él para los cristianos, para nosotros, recuerda, estoy hablando de un cristiano a otro cristiano, lo fácil que nos resulta a nosotros, en muchas ocasiones, ponerle oído a las mentiras del enemigo. Y no solamente ponerle oídos, sino que además los creemos. Creemos cuando dice que no somos nadie. Le creemos cuando nos dice que no somos dignos del amor de Dios. Le creemos cuando nos dice que no valemos para nada, que no podremos vivir una vida cristiana que agrada a Dios, que somos incapaces de vivir en esa vida de santidad la cual nos demanda, ¿no? Porque constantemente estamos cayendo, constantemente le estamos fallando, constantemente estamos tropezando con el pecado. A esas mentiras que escuchamos de los labios del enemigo, sí nos resulta fácil de creer. Pareciera que estamos predispuestos de antemano a creerlas. Pero resulta que como cristianos nos cuesta mucho más creerle a Dios, lo que Él dice respecto a nosotros también. Ciertamente esta conversación espontánea, como tantas y tantas que hemos tenido, me hizo luego en la tranquilidad de mi hogar, en la tranquilidad de mis pensamientos, meditar en ella. Y el Espíritu Santo de alguna manera me fue tratando y fue abriendo mis ojos a la necesidad que tenemos como iglesia de volver a creerle a Dios. ¿Cuántos de los aquí presentes creen en Dios? Me alegro, hombre, no esperaba menos. Ahora, ¿cuántos de los aquí presentes le creen a Dios? Puede parecer, mis queridos hermanos, que estoy haciendo la misma pregunta, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. Y no es la misma pregunta. A la mayoría de las personas, aún en el mundo, le puedes preguntar si creen en Dios. Y muchos te van a contestar que sí, que creen en Dios, o por lo menos en ese Dios que ellos mismos han formado en sus propias mentes, que ellos mismos se han fabricado a su imagen y semejanza. Aún dentro de la iglesia del Señor, aún dentro del mundo cristiano, hay cristianos que sí, que por supuesto faltaba menos, creen en Dios. Pero les resulta mucho más difícil creerle a Dios. Eso ya es otro tema.
Creerle, por ejemplo, en todo lo que dice su palabra. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Eso ya nos resulta más difícil. Mis hermanos, vemos a lo largo de la palabra numerosísimos versículos que nos anima, que nos exhorta constantemente a creer en Dios. Y vemos uno de estos versículos en Hebreos 11:6, donde dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer que Dios existe, mis queridos hermanos, es solo el comienzo. Aún los demonios creen en esto, como vemos en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Dios no se conformará, mis queridos hermanos, con un simple reconocimiento a su existencia. Él desea que tu fe y que mi fe nos lleve a una relación personal y dinámica con Él. Nuestro Dios, o por lo menos el Dios que yo conozco, no es un Dios estático, no es un Dios inalcanzable. Nuestro Dios es un Dios que continuamente, como vemos a lo largo de la palabra del Señor, ha intervenido e interviene en la historia humana. Un Dios, como decía hace un segundo, un Dios que anhela y desea una relación personal con todos y cada uno de nosotros. Podríamos pasarnos semanas, podríamos pasarnos incluso meses hablando de la fe en Dios, de todo lo que ello implica, de la necesidad de creer, de cómo crecer en nuestra fe y en el fruto que ella producirá en nuestra propia vida personal. Pero hoy quiero que nos centremos en esa fe, que es no solamente creer en Dios, recuerda que es el primer paso, sino en esa fe que nos lleva a dar ese segundo paso que va a marcar la diferencia, que es creerle a Dios. Esa fe, y el que tenga oídos para oír, que oiga, esa fe que cree en todo lo que dice la palabra de Dios. Esa fe que no pone límites ni encasilla el poder de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Ese tipo de fe que no se limita a las leyes naturales de este mundo. A ese tipo de fe que cree que todo le es posible. Nuestro propio Señor Jesucristo nos animó a tener ese tipo de fe que hace de lo imposible lo posible. Y esto lo vemos en Marcos 9:23, donde Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La Biblia, mis queridos hermanos, está llena de ejemplos de hombres y mujeres que no solamente se atrevieron a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Hombres y mujeres que ganaron grandes batallas, que taparon bocas de leones, que por medio de esa fe recibieron sanidades. Y ahora sí, vamos a la historia de Gedeón registrada en el libro de Jueces y vamos a ver a vista de pájaro, recuérdalo bien, no vamos a leerlo, a vista de pájaro el capítulo 6 y 7. Todos los que estamos presentes recordamos a Gedeón y su llamado en Jueces 6, donde nuevamente, por hacer lo malo ante los ojos de Dios, el pueblo fue entregado en manos de sus enemigos. Y esta vez fue entregado en manos de los de Madián durante 7 años. Fue tal la opresión que tuvieron el pueblo de Israel, que dice que tuvieron que fabricarse, que hacerse cuevas, cavernas y lugares fortificados, pasando muchísima miseria, pasando muchísima hambre, hambrunas, debido a que cada vez que el pueblo de Israel sembraba, dice que subían los de Madián y eran como langostas y arrasaban con todo el alimento que quedaba, que había en Israel. En esa situación, dice que el pueblo de Israel volvió su rostro al Señor, los cuales clamaron al Señor y Dios en su infinita misericordia nuevamente les proveyó de un libertador, el cual en el momento de su llamado se encontraba sacudiendo trigo en un lagar para esconderlo de manos de los madianitas. Leemos en el capítulo 6, en el verso 12 lo leemos: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo:
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vaya manera que tuvo el ángel de Jehová de presentarse o de dirigirse a Gedeón en ese momento. Más, viendo la situación en la cual se encontraba, Gedeón podía pensar de sí mismo cualquier otra cosa, pero no se vería como ese varón esforzado y valiente, el cual declaraba el ángel de Jehová. Más bien se vería todo lo contrario, más bien se vería acobardado, ansioso, dándose prisa en limpiar ese trigo para esconderlo. No vaya a ser que los de Madián se lo quitara de las manos. Pero vemos cómo continúa el capítulo 6 y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y en el capítulo 7 vemos una enorme diferencia. Vemos cómo Gedeón, entiéndelo bien, derrota a los madianitas. Gedeón fue un hombre, mis queridos hermanos, que se atrevió a creerle a Dios, que teniendo un ejército de 32.000 hombres, fue reducido a tan solo 300. Con el cual iba a pelear contra un ejército que dice que era una gran multitud, dice que eran como langostas. Sin embargo, Gedeón, sin preguntar, obedeció y se atrevió a creerle a Dios, obteniendo una gran victoria. Es más, ni siquiera le fue necesario bajar a la batalla, acudir al campo de batalla y pelear, por cuanto el mismo Dios peleó por él, haciendo que dentro del campamento de Madián se volvieran espada contra espadas y se mataran los unos a los otros. Sea cual que sea la situación, Dios es más grande que esa situación. Lo único que tienes que hacer es creer y comenzar a actuar conforme a Dios te diga que hagas, como así hizo Gedeón. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en el lugar de Gedeón, mi hermano? Si hubiera estado en su lugar, quizás le hubiera dicho al Señor, Señor, esta es una auténtica locura. Verdaderamente me estás pidiendo que des un ejército de 32.000 hombres para ir a la batalla contra este ejército, que es una gran multitud, con tan solo 300. Hubiera dudado. Quizás no hubiera ido ni a la batalla. Pero Dios siempre obra conforme le sea creído. Y eso lo vemos a lo largo y ancho de toda la palabra. Es más, en los evangelios se registra en muchísimas ocasiones cómo nuestro propio Señor Jesucristo, de sus propios labios, le dice a muchos, hágase conforme hayas creído. Hágase conforme a tu fe. Gedeón eligió, Gedeón tomó la decisión de creerle a Dios, sin importar las circunstancias que lo estaban rodeando en ese momento. Recuerda que ese día Gedeón no se estaba jugando un puesto de trabajo. Gedeón no se estaba jugando una relación personal con algún miembro de su familia. Gedeón ese día, como poco, se estaba jugando la vida de todos sus soldados, la suya propia y, cómo no, el devenir del pueblo de Israel. Pero aún con todo, escogió actuar conforme a su fe en Dios, conforme a como Dios le dijo que debía actuar, obedeciéndolo en todo. Y escúchalo bien, aún a ese mandato que para Gedeón podía ser incomprensible, que para Gedeón podía ser irracional. Dejar 32.000 hombres para ir contra un ejército que es una gran multitud con tan solo 300. Y Jesús nos anima, mis queridos hermanos, entiéndelo bien. Jesús nos anima hoy en día a creerle. Jesús nos dice en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Te invito. Ya lleven muchos años o pocos años en el Evangelio. Aún los que llevan poquito tiempo normalmente siempre empiezan a estudiar la palabra por los Evangelios, ¿no? Así que te invito a que traigas a tu memoria todos esos años de lectura de la palabra y recuerdes todas esas obras que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El propio Hijo de Dios se hizo hombre, revelándonos el carácter y el amor del Padre para con nosotros, dando rostro a ese Padre, a ese Dios invisible, ¿no? Porque dice la palabra que el que vio a Jesús vio al Padre, trayéndonos a nosotros esas buenas nuevas del cielo.
También vimos que a lo largo de su ministerio hubo grandes prodigios, hubo grandes señales, comenzando en ese día de las bodas de Canaán, donde a petición de su madre convirtió el agua en vino, lo cual solo fue la punta del iceberg, lo cual solo fue el principio de muchísimos prodigios, de muchísimas señales, como fueron sanar enfermos, dar vista a los ciegos, devolver el habla a los mudos, limpiar leprosos, hacer que los paralíticos andaran, echar fuera demonios, la multiplicación por 2 ocasiones de los panes y los peces, con unos poquitos panes y unos poquitos peces, por 2 ocasiones alimentó a multitudes, resucitar muertos, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo apóstol Juan llega a decir, al terminar su evangelio, Juan 21, 25, escucha, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y todas esas obras, dice nuestro Señor, que nosotros también las haremos. E incluso llega a decir, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Jesús prometió que todo el que creyera en Él lo haría de alguna manera semejante a Él, y que por medio de los creyentes llevaría esas buenas nuevas a cada nación y cada pueblo. Recuerda, cosa que los ángeles anhelan hacer. Dios, en su completo poder, nos ha dado a nosotros como iglesia ese privilegio de anunciar el evangelio a cada nación, y que por medio de nosotros, los creyentes, haría grandes prodigios y señales. Y todo esto sería posible porque Él enviaría al Espíritu Santo de la promesa, el cual vino sobre su iglesia en ese maravilloso día, en ese glorioso día de Pentecostés, revistiendo a su iglesia de poder, capacitándola y dándole autoridad para hacer en el nombre de Jesús todos esos prodigios y todas esas señales. Recuerda que Jesús dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, como vemos al finalizar el capítulo 1 de Efesios. Pero hay una condición, mis queridos hermanos, y la condición es, y siempre será la misma, y no es otra, sino que le creamos. Y escucha, porque siempre es primero la fe y luego el milagro. Y nunca ha sido al revés. Jesús mismo nos dijo y nos dice a nosotros hoy en día, como a sus hijos, como a su iglesia aquí en la tierra, como a su cuerpo. Y estos son versículos, y estos 2 versículos son muy conocidos por todos y cada uno de nosotros, de los cuales muchas veces habremos enarbolado. Y los encontramos en Marcos 16, los versos 17 y 18. La mayoría no lo sabemos de memoria. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Podríamos pasarnos el resto de la mañana y más hablando solamente de estos 2 versículos, de la poderosa enseñanza que nos muestra a través de ellos. Pero quiero que te fijes bien cómo comienza el verso 17, donde dice, y nos fija la condición para ver esas señales. Y estas señales seguirán ¿a quién? ¿Cómo? A los que creen. Debemos creer al que nos dijo todas estas cosas. Porque Él no es hombre que mienta ni cambie de parecer. Recuerde que el propio Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, es el que te lo dice. Es más, nos dice incluso que cielo y tierra pasará, mas su palabra, más todo lo que nos ha dicho y nos ha dejado reflejado en su palabra, dice que no pasará.
Nos dice aún en Mateo 5:18, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y mis queridos hermanos, cielo y tierra aún no han pasado. Y si todo esto lo dijo el propio Dios, ¿quién soy yo para dudar de su palabra? ¿Quién soy yo para dudar de su propósito en este mundo? ¿Quién soy yo para dudar del poder de su Espíritu Santo operando en nosotros como iglesia y a través de nosotros? ¿Quién soy yo? Y para ir resumiendo y no alargarnos, a nosotros como cristianos, muchas veces se nos hace incluso más difícil creerle a Dios. Parece irónico, parece mentira esto que te estoy diciendo, ¿no? Pero tristemente es una realidad que se está implantando dentro de las iglesias. Por cuanto dentro de las mismas iglesias se están moviendo múltiples corrientes doctrinales que en vez de acercarnos cada día más a la gracia y al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pareciera que quiera alejarnos más de Él. Corrientes que se están dedicando a quitar o agregar a la palabra de Dios, alejando a muchos de la verdad. Ciegos que guían a otros ciegos. Y me pregunto, y te pregunto en esta mañana, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué clase de sabios nos creemos que somos para creer en algún momento que tenemos la capacidad de establecer si algo en la palabra de Dios está o no está vigente para nuestros tiempos? ¿Quién nos creemos que somos para tener esa capacidad? Nosotros, seres imperfectos, con una mente muy finita, limitando a un Dios infinito, que en su completa sabiduría, que en su completa omnisciencia, nos ha dejado la palabra de Dios como la revelación escrita para la humanidad, como esa carta de amor para el hombre. Y para nosotros los cristianos, como esa lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos, que por medio de Jesús nos conduce al Padre. Lejos, mis queridos hermanos, esté de nosotros tal soberbia. Lejos esté de nosotros creer que tenemos esa capacidad. Por otro lado, y quiero que lo escuches bien, incluso cuando Dios deseara manifestarse a todos, esto es algo que jamás pasará por causa de la incredulidad. Y esto lo experimentó en primera persona nuestro propio Señor Jesucristo en Nazaret, donde dice la palabra en Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En su soberanía, en su completa autoridad, Dios ha determinado que solo por medio de la fe los hombres podamos manifestar su poder, podamos manifestar sus dones y podamos disfrutar de todas sus dádivas. Y un evangelio, mis hermanos, un evangelio sin señales, un evangelio sin prodigios, un evangelio sin poder, un evangelio sin milagros, es un evangelio pobre, es un evangelio deficiente, es un evangelio que han mutilado. Y en estos tiempos,
en estos postreros tiempos, más que nunca, necesitamos un evangelio completo. Y entiende muy bien esto que te voy a decir. Y los dones espirituales y su vigencia para nuestra época son parte inseparable del evangelio. Y el que te presente cualquier evangelio distinto a este, dice la palabra del Señor, que sea anatema. Y yo elijo, en esta mañana, como así leíamos hace un momentito, yo elijo hacer como hizo Gedeón. Yo elijo creerle a Dios. Yo elijo no poner límites al Espíritu Santo, primeramente operando en mí y luego a través de mí, porque es un sello de garantía. Dios jamás va a ministrar a nadie a través de ti si primero no te ministra a ti. No quiero ir, aunque a veces me imagino, en esos momentos que estamos a solas con el Señor, muchas veces me imagino a Jesús negando con la cabeza y diciéndonos a nosotros como iglesia, hombre y mujer de poca fe, ¿por qué no creísteis en mí? ¿Por qué no creísteis en mi palabra? Yo elijo, mis queridos hermanos, en creer en toda la palabra de Dios, no agregando ni quitando nada. Porque muchos confiesan con sus labios que la palabra de Dios es toda verdad, pero con sus hechos lo desmienten. Como iglesia, como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, no impidamos, mis queridos hermanos, el mover del Espíritu Santo, el cual, como hizo en el libro de Hechos, y nos maravillamos, ¿no? Él desea, y si fuera posible, aún con más ahínco en estos postreros tiempos, manifestarse. Porque el tiempo es corto, Señor, mi hermano. Cada día estamos un día más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada día estamos un día más cerca del que se acabe el tiempo de la gracia. Y sabéis una cosa, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su voluntad sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. ¿Y sabes cuál es su voluntad? De que todos vengan a salvación. No seamos, como pueblo de Dios hablo, no seamos incrédulos. Y que por medio de esa incredulidad le pongamos límites, le pongamos piedra de tropiezo al mover del Espíritu Santo en este mundo que tanto lo necesita. No le pongamos límite, no lo limitemos. Elijamos creerle a Dios, elijamos creer todo lo que dice las Escrituras, porque ciertamente para nosotros es la palabra profética más segura. Hasta aquí Dios ha sido fiel a su palabra. Hasta aquí el Espíritu Santo ha operado y sigue operando en su iglesia. Y eso para nosotros, mis queridos hermanos, es una garantía. Así como estuvo en el pasado, estará con nosotros en el futuro. ¿Hasta cuándo? Como nuestro Señor Jesucristo dice, hasta que Él venga. Y como decía el pastor Pepe Medero en una de sus predicaciones, la fidelidad de Dios en el pasado es nuestra garantía para el futuro. La fidelidad de Dios a su palabra en el pasado nos garantiza la fidelidad a su palabra en el futuro. Y para terminar, quiero recordarte el título de esta predicación. Volvamos a creerle a Dios. Lo repito. Volvamos a creerle a Dios. Y al decir volvamos, es que en algún momento como iglesia hablo, le creímos a Dios. Y eso lo vemos reflejado y te animo a que lo leas en el libro de los Hechos. Y yo creo y pienso firmemente que Jesús, que Dios mismo quiere moverse por medio de su Espíritu Santo en medio de su iglesia, como lo hizo antaño, desea hacerlo hoy en día. Y para eso solo necesita una cosa, mis queridos hermanos, es que volvamos a creerle. Ayer compartió, si no me viene mal la memoria, si no tengo más mala memoria, ayer compartió nuestro hermano David un devocional en el grupo de la iglesia por la mañana, ¿no? Y veía y leía una parte de ese devocional de las muchas cosas que había, ¿no? Que es estupendo.
de edificación, leía que esos hombres y mujeres que vemos a lo largo de la palabra y nos maravillamos de ellos, eran hombres y mujeres tal cual somos tú y somos yo. Si algo los hizo especial a estos hombres y mujeres, es que no solamente se quedaron en creer en Dios, sino que dieron ese paso de más que hablamos al principio y pasaron a creerle a Dios. De esa manera, fueron ese receptáculo, ¿no?, del poder de Dios en su vida y por medio de ellos. Y el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, en estos postreros días está más que dispuesto. Está más que dispuesto a seguir operando en medio de su iglesia y por medio de su iglesia. Y quiero terminar leyendo un fragmento de la palabra que encontramos en Hechos 2, versos 16 al 19. Este es el primer discurso, la primera predicación de Pedro, una vez que llegó en ese día de Pentecostés el Espíritu Santo sobre ello, ¿no? Y Pedro el Espíritu Santo habla a través de él y trae a su memoria una profecía del profeta Joel. Quiero que escuches. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, en los cuales vivimos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y escucha bien lo que sigue. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esto es palabra de Dios. Esto no es un pensar ni un sentir mío. Esto lo está declarando Dios. Y si cuando lo dijo eran los postreros tiempos, hoy en día son más postreros que antes. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su voluntad sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Si Dios es el mismo, su voluntad es la misma, ¿por qué no estamos viendo esas señales? Por no creerle a Dios. Creer en Dios. Mucha gente en la calle cree en Dios, o por lo menos en ese Dios que hablábamos. Ahora nos toca, como iglesia, me animo, siempre yo delante, el burro delante. Me animo a creerle a Dios, a dar ese paso de más, a dar ese segundo paso que nos lleve a marcar la diferencia. Porque el mundo, escúchame, el mundo lo necesita. El mundo necesita cristianos que den ese paso extra. El mundo necesita cristianos que le crean a Dios. Va a decir irrisorio, ¿no? El mundo necesita que esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, sea predicada ahí fuera. El mundo nos necesita. Jesús anhela, el Espíritu Santo anhela manifestarse primeramente en nosotros y luego a través de nosotros. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? Porque la fe viene por oír, y como todos sabemos, por oír ¿qué? La palabra de Dios. Así que te animo, iglesia, a que si no lo has hecho, hagas un antes y un después. A que seas consciente, seas intencional. Y que cada vez que te acercas a la palabra de Dios, digas en tu interior, voy a creerla. Voy a creerla. Amén. Amén.